Neolítico, Avery. El monumento está compuesto por varios círculos de piedras o menhirs. El círculo exterior tiene un diámetro de 335 metros y es el mayor de todos los monumentos prehistóricos encontrados. En origen estaba compuesto por 98 menhirs, algunos de ellos pesan más de 40 toneladas. La altura de las piedras va desde 3,6 a los 4,2 metros. Las pruebas del carbono las han fechado en los años 2800 al 2400 a.C. Cerca del centro del monumento hay otros dos círculos de menhirs, separados entre sí. El círculo del norte mide 98 metros de diámetro, aunque solo quedan de pie un par de piedras la componían. Una cueva realizada con 3 piedras se halla en el centro, con su entrada apuntando hacia el noreste. El círculo del sur tiene 108 metros de diámetro, está prácticamente destruido y algunas secciones se encuentran ahora entre los edificios del pueblo. Un menhir de 5,5 metros de alto estaba colocado en el centro junto con un alineamiento de pequeñas piedras que se destruyeron en el siglo XVIII. Muchos de los menhirs originales se destruyeron en el siglo XVI para proveer de material de construcción y facilitar el cultivo de las tierras. Stonehenge es un monumento megalítico tipo cromlech, además de otros elementos como hoyos, fosos, montículos, etc. La piedra era el símbolo de lo eterno, servía para marcar o delimitar puntos energéticos terrenales, telúricos y hasta para albergar espíritus elementales. Así es que Stonehenge podría haber sido utilizada junto con Woodhenge en ceremonias religiosas de culto a los muertos y a la vida, tal vez simbolizada por el círculo de madera. Piedras Rollright. Las piedras de Rollright son un complejo de 3 monumentos megalíticos del Neolítico y la Edad de Bronce, cerca del pueblo de Longcampton, en las fronteras de Oxfordshire y Warwickshire, construidos con piedra caliza o lítica local. Los 3 monumentos, ahora conocidos como King's Men y Whispering Knights en Oxfordshire y Kingstone en Warwickshire, son distintos en su diseño y propósito. Fueron construidos en diferentes épocas de la prehistoria tardía. Durante el periodo en que se erigieron los 3 monumentos, hubo una tradición continua de comportamiento ritual en terreno sagrado, desde el cuarto hasta el segundo milenio. Círculo de piedras de Castle Rigg. El círculo de piedras de Castle Rigg, también conocido por Castle Rigg Stone Circle, Chiswick Carols, and Castle Ring, todos ellos en inglés, cerca de Chiswick en Inglaterra, es uno de los cromlech mayores del Reino Unido y el que tiene probablemente el asentamiento más impresionante de todos, además de ser el más visitado de Cumbria. Cada año miles de personas recorren un corto trecho entre Chiswick y la meseta de Castle Rigg Fell y Chestnut Hill, en la que se encuentra el monumento. Esta meseta es el centro elevado de un anfiteatro natural creado por las colinas de los alrededores, y desde dentro del círculo es posible ver algunos de los picos más altos de Cumbria: Helvellyn, Skiddaw, Grasmore y Blencathra. Ziggurat. El nombre Ziggurat deriva del verbo acadio zácaro, que significa literalmente construir en alto. Se trata pues de una palabra meramente descriptiva que no nos revela nada del significado y la función verdadera de estos singulares edificios. Los ziggurats no eran el lugar en que se realizaban actos públicos o ceremonias, sino que se les consideraba la morada de los dioses. Eanna. Eanna o Eanna es el nombre del principal templo de la ciudad sumeria de Uruk, dedicada a su diosa tutelar del amor y la fecundidad, Eanna. Algunos estudiosos consideran que el templo Eanna también serviría de santuario al dios del cielo sumerio. Gizeh o Al-Giza, meseta al sureste del Cairo, es el sitio en el que fueron levantadas la Gran Esfinge y las pirámides de Keops, Khifren y Miserino.
siendo con toda seguridad uno de los lugares arqueológicos más famosos del mundo. La gran explanada de Gizeh es parte de la necrópolis de Menfis, especialmente durante la Cuarta Dinastía. Durante el Reino Nuevo, el lugar recobró su antigua importancia cuando Amenofis II levantó un templo cerca de la Esfinge dedicado a Armachis, Horus en el horizonte, y otras estructuras fueron ampliadas o restauradas, convirtiéndose en un lugar de peregrinación. Abidos. Desde los primeros tiempos, Abidos fue un importante centro de culto, primero del dios local Yentiamentiu y más tarde de Osiris, a partir del final del Imperio Antiguo. El cementerio protodinástico fue identificado como el lugar del enterramiento de Osiris y la tumba del faraón Dire. Fue considerada la mitológica tumba de Osiris. Deir el-Bahari. El convento del norte es uno de los lugares más espléndidos de entre todos los que albergan los restos monumentales de la antigua Tebas. Allí, en la orilla occidental, en el lugar de las necrópolis y de los templos funerarios reales, se estableció el castillo de millones de años, de la reina Mat-Ka-Ra Hatshepsut. Henumet Amon, uno de los personajes más atractivos del antiguo Egipto. El templo de Luxor. El templo está compuesto por diferentes edificios que se añadieron en diferentes periodos por orden de diferentes faraones. La construcción fue ordenada por Amenofis III, pero principalmente se construyó durante las dinastías de Amenhotep III y Ramsés II. Se dedicó al dios Amon-Ra, considerado el dios del cielo, del sol y del origen de la vida. El templo de Luxor es uno de los mejores templos de Egipto y tiene otra característica especial. Templo de Karnak. Karnak no es solo uno de los mejores templos de Egipto, sino que durante siglos fue uno de los centros religiosos más importantes del país. Y es que Karnak no es un templo, sino un complejo de diferentes edificios dedicados a diferentes dioses. Principalmente al templo estaba dedicado al dios Amon, pero hay recintos dedicados a Open, Ta, Momtu, Mut, etc., así como templetes, capillas, estancias y un lago sagrado. Al igual que Luxor, Karnak se fue complementando con la contribución de muchos faraones. Hasta 30 faraones llegaron a edificar nuevas secciones de este gran complejo religioso. Sus 30 hectáreas lo convirtieron en el templo más grande de Egipto, el templo de los templos. Visitarlo es una de esas cosas que hay que hacer en Egipto sí o sí. Una de las salas más preciadas del complejo es la sala Hipostlia. La sostienen 134 columnas de unos 24 metros cada una. Para que te hagas una idea del diámetro de las columnas, en el capitel de las columnas centrales podrían caber hasta 50 personas de pie. El templo funerario de Hatshepsut. Los templos funerarios se encuentran en el lado de los muertos, ya que forman parte o están cerca de la tumba real del faraón en cuestión. El templo funerario de Hatshepsut es uno de los más increíbles de Egipto y su construcción no se parece a ninguna otra, así que llama mucho la atención. Hatshepsut fue la única reina faraona y reinó durante 21 años después de que falleciese su marido. Mientras ella gobernaba, su hijastro no pudo hacerlo. Cuando ella murió y él heredó el trono, empezó a destruir todo lo que ella había hecho y todos los edificios que se habían construido en su honor. A pesar de que no estaba bien visto que una mujer gobernase, Hatshepsut fue una reina muy querida por las buenísimas relaciones comerciales que había hecho con los países vecinos. En las estatuas que se le dedicaban se le representaba siempre con un atuendo muy masculino e incluyendo la típica barba de faraón. El templo está dividido en 3 plantas y es el monumento egipcio con un estilo más similar al de la arquitectura clásica. Lo que más me gustó, las pinturas que se conservan en bastante. Templo de Edfu. Es uno de los mejores templos de Egipto, el segundo más grande después de Karnak y uno de los mejor conservados de todo el país. Este templo se construyó entre el año 237 y el 57 a.C. y se dedicó al dios Horus. Una de las diferencias del templo de Edfu con los templos de Karnak o Luxor es que este se construyó sobre plano, es decir, se siguió una planificación y no se fueron añadiendo partes, según pasaba el tiempo y gobernaban diferentes faraones. Y se nota en que tiene un estilo muy homogéneo
y está muy ordenado. Además, comprobarás que el estado de conservación es realmente bueno. Puerta de los Leones. Es lo primero que se encuentra el visitante que accede hoy a la fortaleza. Se abre a un pasillo flanqueado por una gran roca a la izquierda y un bastión de piedra a la derecha. Su umbral está constituido por 4 enormes bloques de conglomerado de más de 20 toneladas cada uno. La puerta era de 2 hojas de madera, recubiertas de bronce. En el dintel se pueden observar aún los huecos de los pernos. Una gran tranca trasera aseguraba la puerta. Los huecos de la tranca se ven todavía en las jambas. Para aliviar al dintel del peso de la muralla construida sobre él, se diseñó un triángulo de descarga, característico de la arquitectura micénica tardía, como puede verse también en numerosas tumbas de Tolos. El Capitolio. Contenía 3 templos, uno a Júpiter, uno a Juno y otro a Minerva. El de Júpiter estaba en el centro, por lo que se le llamó el dios que se sienta en el medio del templo. El templo de Júpiter Capitolino fue construido a causa de un voto hecho por Tarquinius Priscus en la guerra sabina. El frente del templo estaba adornado con 3 filas de pilares, los otros lados con 2. El ascenso desde el suelo hasta la entrada del templo era de 100 escalones. Se donaron fabulosos obsequios y adornos al templo de Júpiter. El Panteón fue construido por Marcus Agripa, yerno de Augusto Caesar, y probablemente dedicado a todos los dioses en general, como su nombre lo indica. La estructura tiene 158 pies de altos y aproximadamente el mismo ancho. El templo del Panteón sigue en pie, con pocas alteraciones, además de la pérdida de los antiguos ornamentos, y fue convertido en iglesia cristiana por el Papa Bonifacio III. Templo de Jano. Los templos de Saturno y Jano, el primero fue famoso por cuenta de servir para el erario público, ya que se creía que Saturno fue el primero en enseñar a los italianos a acuñar moneda. Sin embargo, probablemente fue porque era el lugar más fuerte de la ciudad. El templo de Jano era un edificio cuadrado, algunos dicen que de bronce entero, tan grande como para contener una estatua de Jano de 1,5 metros de altura con puertas de bronce a cada lado, que se mantenían abiertas en la guerra y cerradas en tiempo de paz. Baalbek, también llamada Heliópolis, es un espectacular yacimiento arqueológico situado en el noroeste del Líbano a partir del siglo I a.C. Los romanos construyeron aquí 3 templos, Júpiter, Baco y Venus. El antiguo templo romano estaba dedicado a Baco, también conocido como Dionisio, el dios romano del vino. Hoy en día es una de las principales atracciones turísticas de un tour romano en Líbano. Foro de Sveitla es una ciudad romana bastante bien conservada en el medio oeste de Túnez. El foro tiene una puerta de un lado y 3 templos romanos en el lado opuesto, en lugar de construir un solo templo dedicado a los 3 dioses romanos más importantes, Júpiter, Juno y Minerva. Los habitantes de Sveitla construyeron templos separados para cada uno de ellos. Una disposición similar solo se encuentra en Baelo, Claudia, en España. Templo de Apolo, Delfos. En Delfos, lugar que los griegos consideraban el ombligo de la tierra, existía un templo del dios Apolo, ya en el siglo VIII a.C., y desde entonces se estableció una red de peregrinaje que unía toda Grecia con ese lugar. Partenón. Consagrada a la diosa Atena Partenos, el Partenón es uno de los principales templos de construcción dórica que se conservan y también el más grandioso de los monumentos creados durante la época de Pericles. Olimpeión. El templo de Zeus olímpico, también conocido como el Olimpeión, fue un templo grandioso construido entre los siglos VI y II a.C. en honor al dios Zeus olímpico. Templo de Afrodita. En los templos dedicados a Afrodita se practicaba la prostitución sagrada. El eufemismo griego para este tipo de sacerdotisas prostitutas era hieródula, sierva sagrada. Templo de Poseidón en Sunio. El templo está dedicado a Poseidón, el dios del mar, en un lugar ideal para esa devoción, pues se alza sobre un promontorio de 60 metros sobre el mar en el cabo de su unión. Templo etrusco. El templo etrusco era un lugar de culto a los dioses en la antigua Etruria. A través de los años fue modificando su estructura, que en su origen era fabricado de madera y barro cocido en su exterior. Santuario de Voltumna. El Fanum Voltumnae fue el santuario federal de los etruscos, en el que se veneraba a Voltumna o Vertumno para los romanos, un dios relacionado con el cambio de las estaciones y con una capacidad de transformación casi ilimitada.
Domus Ecclesiae. Las Domus Ecclesiae fueron lugares para la celebración del rito cristiano, por tanto son equivalentes a las iglesias parroquiales posteriores. Se empleaban normalmente viviendas romanas normales de 2 pisos, adaptándola a las funciones que necesitaban dividiéndola con tabiques. Las basílicas romanas eran edificios en forma rectangular de 3 o más naves, en número impar, separadas por columnas que solía tener una cabecera sobrelevada respecto al resto, rematada en una exedra. Martiria y Baptisterius. Las plantas centralizadas se reservaban para los martiria y para los baptisterios con funciones litúrgicas distintas. Los martiria fueron construcciones de carácter funerario, mientras que los baptisterios en Occidente eran de planta octogonal y estaban próximos a la iglesia, pero exentos, mientras que en Oriente eran pequeñas salas de planta cuadrangular unidas al templo. Siglo IV después de Cristo, fue un importante lugar de peregrinación, ya que en ella se encontraba la tumba de San Menas, un mártir que murió durante el reinado de Diocleciano. Iglesia de Santa Irene. La primera iglesia de Santa Irene fue construida bajo el reinado del emperador Constantino I, siendo la primera de las iglesias de la ciudad de Constantinopla. Fue escenario de debates y enfrentamientos entre arrianos y trinitarios. Iglesia de los Santos Apóstoles. Se construyó pensada en albergar en su interior el cuerpo del emperador Constantino, y con el tiempo se convirtió desde muy pronto en la necrópolis imperial, conteniendo así los restos de la mayor parte de los emperadores de esa época. Nabawi, considerada el lugar más sagrado de la religión islámica, construida en el año 1622. Su nombre significa la mezquita del profeta, ya que se convirtió en el lugar de reposo de los restos del profeta Mahoma. Mezquita Santuario de Ali Reza. Este recinto está conformado por un conglomerado de lugares sagrados que datan del año 818, como la mezquita y mausoleo Imam Ali Reza, la mezquita Gohar Shad, un museo, una biblioteca, etc. La Meca. La peregrinación a la Meca era un deber prescrito únicamente para aquellos musulmanes que tuvieran los medios para realizar. Esto dejaba abierta la posibilidad a la denominada capacidad indirecta, en la que cualquier musulmán podía delegar su deber de peregrinar a alguien más. Edificios más puros del románico español. Solo se conserva a nivel de planta. Este tuvo una gran importancia por lo que se remodeló en la época del gótico y se destruyó totalmente en la época de la Revolución Francesa. San Marcial de Limoges. Se desarrolló alrededor de la tumba de San Marcial de Limoges, por lo que su sepulcro se convirtió en un lugar de culto. Santa Fe de Conques. Es la más pequeña de las iglesias de peregrinación, representa el juicio final de manera soberbia, expresiva y con gran calidad escultórica. San Sernín de Toulouse. Se construyó entre el año 77 y 96. Es la llamada Puerta de la Maravilla, ya que representa la Ascensión. Santiago de Compostela. Fue construida sobre una iglesia en el siglo IX a cargo de la Orden Benedictina. Tuvo 2 grandes promotores, el obispo Diego Peláez, iniciador de la obra, y Diego Gelmírez, quien la continuó a partir del año 93. Catedral de Marsella. Esta catedral fue entregada a Monseñor Jean-Louis Robert en 1893 para ser abierta a culto, y en el siglo XIII es nombrada Basílica Menor. Catedral de San Esteban, los iconos más reconocibles de la ciudad. Desde su construcción en el 47 ha sido sometida a un proceso continuo de preservación y restauración. Cabe mencionar que durante la Segunda Guerra Mundial fue seriamente dañada. Catedral de Burgos. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y construida en el sitio de la antigua catedral románica. Aquí se encuentra enterrado Ruy Díaz de Vivar, el Cid campeador. Catedral de Reims. Esta catedral es famosa por ser el lugar donde los reyes de Francia fueron coronados. Es una de las principales catedrales góticas de la Europa medieval y es un lugar turístico importante que atrae a 1 millón de personas cada año. Catedral de Milán. Es una catedral gótica emplazada en la ciudad homónima, así como también la sede episcopal de la Archidiócesis de Milán y una de las iglesias de culto católica más grandes del mundo. Notre Dame, París. Su relicario alberga algunas de las reliquias más importantes del catolicismo,
incluida la supuesta corona de espinas y un fragmento de la Veracruz. Como dato curioso, podemos mencionar que en 1804 Napoleón Bonaparte fue coronado emperador en esta catedral. La Basílica de San Pedro fue diseñada por Alberti, Rafael, Bramante, Miguel Ángel y Bernini. Su arte, grandeza arquitectónica y pura masa cimentaron los estatus de Roma como el hogar del cristianismo. Su icónica cúpula, diseñada por Miguel Ángel, es la más alta del mundo. Basílica de Santa María. Fue la primera gran basílica de Florencia. Su elegante y armoniosa fachada de mármol fue creada por León Battista Alberti, quien combinó los ideales de la arquitectura humanista, la proporción y los detalles de inspiración clásica. La Basílica de San Lorenzo es considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura renacentista, con arquitectura y arte de Miguel Ángel y las obras finales de Donatello. Basílica de Santa Andrea, Mantua. Los peregrinos acudían en masa a la Basílica de Santa Andrea para venerar la reliquia más famosa de la ciudad de Mantua, las gotas de sangre de Cristo recogidas en la crucifixión, o eso creían los fieles. Fue elegida para albergar a las grandes multitudes que llegaban los días festivos y que a su vez ayudaban a financiar su construcción. El santuario de Kalwary Swierdowska está situado en Polonia, a una distancia de unos 40 kilómetros al suroeste de Cracovia y 15 kilómetros al este de Wadowice. Es un centro de peregrinación de la Pasión y un santuario mariano. La iglesia de María Magdalena. El modelo de esta iglesia fue una capilla de la ciudad francesa de Aix-en-Provence, donde Santa María Magdalena pasó 30 años arrepentida. Destaca la decoración interior de la iglesia, que imita una cueva de estalactitas. El monasterio es obra del representante del Alto Barroco Christoph Dientzenhofer y se completó en 1963 cerca de la iglesia ya existente de Santa María Magdalena. En la actualidad, el local se utiliza para exposiciones y eventos culturales. Estaciones de la Cruz. Estas se ubican en la parte superior de la ermita, donde conectan directamente con las iglesias. Siendo que el Vía Crucis es un camino simbólico que sigue los eventos bíblicos asociados con la crucifixión de Jesucristo. La ermita fue construida por Christoph Dientzenhofer, debajo de la cima de la colina Skalka. El lugar está destinado a una cierta forma de práctica espiritual y oración que ayuda a restaurar la mente, la paz y la fe. Iglesia del Jesús, situada en la Plaza de Jesús en Roma, es la iglesia madre de la Compañía de Jesús, conocida como los jesuitas, como una congregación de la Iglesia Católica. Hugues-Kirche. A mediados del siglo XVIII, entre 1745 y 1754, la iglesia de peregrinación fue construida por Johann Baptist y Dominicus Zimmermann, por orden de los monjes del monasterio de Steingaiden. La ocasión fue el milagro de las lágrimas de una figura de madera de Cristo, el Salvador flagelado. La imagen de la gracia se puede admirar en la iglesia. Biersen-Heiligen. El plan arquitectónico de Neumann es una disposición compleja de 5 óvalos, techos abovedados y grandes ventanales. Neumann usó una secuencia de 3 óvalos longitudinales en el pasillo central de la basílica, con el óvalo más grande centrado sobre el santuario de los 14 santos ayudantes. La Villa Romana se convirtió en un centro de peregrinaje donde viajeros, críticos, artistas y eruditos acudían con la intención de ilustrarse en su arquitectura clásica. Puerta de Brandenburgo es una antigua puerta de entrada a Berlín y uno de los principales símbolos conmemorativos de los peregrinos de la ciudad como de Alemania. No se trata de un arco de triunfo, sino que era el acceso a modo de propileos al nuevo Berlín de la época. Está situada en el centro actual de la ciudad, en la Plaza de París. El peregrinaje de las 7 iglesias, donde se encuentran la Basílica de San Pedro de Letrán, catedral de la diócesis de Roma y cabeza de las iglesias católicas del mundo, Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, tumba del apóstol San Pedro, Basílica de San Pablo extramuros en la Vía Ostiense, tumba de Pablo de Tarso, Basílica de Santa María la Mayor, iglesia más antigua dedicada a María de Nazaret, Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, que conserva las reliquias de la Pasión, Basílica de San Lorenzo extramuros, la tumba de Lorenzo Mártir,
Santuario de Nuestra Señora de Divino Amor, antiguamente Basílica de San Sebastián Extramuros. La Catedral de Pamplona conserva las edificaciones habituales en otras catedrales como iglesias, sacristías y claustro, más la sillería, el refectorio, el dormitorio y la sala capitular, que con el paso del tiempo se han ido eliminando de otras catedrales. Al estar construida en diferentes épocas, representa diferentes estilos, desde el románico al neoclásico, pasando por el gótico, que es el estilo predominante, que al estar en el Camino de Santiago hizo que el edificio tenga deambulatorio en el ábside propio de los templos de peregrinación. La cueva de Amarnath, dedicada al dios Shiva, es considerada un lugar sagrado para los hindúes, ya que se cree que es la residencia terrenal del Señor. Ubicada a una altura de 3.888 metros, la cueva contiene 4 o 5 formaciones de hielo semejantes a las figuras de diversos dioses. Templo Somnath es uno de los sitios espirituales más importantes del circuito hindú. Se cree que es el primero de los 12 Jyotirlingas en el país. Varanasi, templo dorado dedicado al dios Shiva, fue construido en 1776. Está considerado uno de los más sagrados de la ciudad y su entrada está prohibida a los no hinduistas. Mezquita de Yambapi fue construida en el siglo XVIII por el emperador Aurangzeb sobre el antiguo templo hinduista. Chota Chardam es un circuito de peregrinación con 4 lugares sagrados que se realiza en el norte de la India, en el estado de Uttarakhand, en la división de Garhwal, en el Himalaya. Este circuito que recorre los 4 puntos cardinales del subcontinente indio. Ayodhya es uno de los lugares sagrados de la India. En la antigüedad fue una de las ciudades más grandes. Actualmente es una de las 7 ciudades santas del hinduismo. El Gran Buda de Leshan es una estatua esculpida en piedra de Buda más alta del mundo. Fue construida durante la dinastía Tang. Templo Nanshan
Es un templo budista ubicado en Sanya, provincia de Hainan, China. El nombre del templo se origina en una expresión budista popular. Templo Ama, construido a finales del siglo XV en el año 1488, ubicado en la parte suroccidental de la península de Macao, y es uno de los templos más antiguos y famosos de toda esta parte, que es una administración especial de China. Palacio Potala o Templo Lhasa es la máxima expresión de la arquitectura tibetana y residencia de los Dalai Lama, desde que Lhasa Gatso los fundó en el siglo XVII en Lhasa, en la capital del Tíbet, hasta 1959. Templo Namputo es un famoso templo budista fundado en la dinastía Tang en la ciudad de China, Xiamen. Yuantong es un templo budista situado en la montaña Yuan al noroeste de Kunming, Yunnan, China. El nombre del templo se refiere a un tipo de bambú. Este se estableció durante la dinastía Yuan como el primer templo dedicado al budismo. Templo Ancestral es un edificio histórico en el centro de Pekín, justo fuera de la ciudad prohibida, donde se celebraron ceremonias de sacrificios durante las dinastías Ming y Qing, en las fiestas más importantes en honor a los ancestros de la familia imperial. Shinkoku es una ruta de peregrinación que recorre varios templos. El trayecto tiene un mínimo de 1.130 kilómetros y se recorre a pie en unos 40 días. Una decena si se realiza en autobús o tren. Kumano-Kodo es uno de los caminos de peregrinación más conocidos de todo Japón. Sin embargo, en realidad es una extensa red de caminos diferentes que conectan los grandes santuarios de Kumano o Kumano-Sansan en la región de Kansai. El movimiento de monumentos de piedra del periodo clásico maya en el sitio de la Milpa en Belice incluye el restablecimiento de fragmentos que ya no transmiten un mensaje coherente. Esto sugiere que esto ocurrió durante el periodo posclásico después del abandono de la Milpa y fue realizado por peregrinos que también depositaron incensarios frente a algunos monumentos. La datación de estos es de 1500 a 1600 después de Cristo, sugiere una respuesta a la conquista española de las tierras bajas mayas, quizá en la forma de un movimiento de rehabilitación que apelaba a las fuerzas ancestrales en busca de una ayuda. El santuario de Pachacamac se extiende por el valle del Bajo Lurín en Perú, examina la región costera justo al sur de Lima, desarrollando como un pequeño centro ceremonial a principios del siglo V.
La sociedad inca controló el sitio después de derrotar a la entidad política local y ocupó el santuario hasta que llegaron los españoles. Reconocido por su oráculo, se convirtió en un importante destino de peregrinación antes de la llegada de los incas entre 400 y 600. Machu Picchu. Muchos visitantes describen este como un lugar espiritual. Fue construido para cumplir un propósito espiritual y fue un sitio importante para las ceremonias religiosas durante el Imperio Inca. Los incas adoraban al sol y curiosamente se encuentran alineados con montañas de gran significado espiritual que enmarcan perfectamente las salidas y puestas del sol durante los equinoccios y solsticios. Zuni. La gente ha vivido al suroeste de Estados Unidos durante miles de años. Sus tradiciones culturales y religiosas están arraigadas en sus profundos lazos con las montañas, los bosques y desiertos. Los sitios antiguos, los santuarios sagrados y los lugares de peregrinaje más allá de su pueblo son fundamentales para la vida y la historia de Zuni. Teotihuacán. Durante la época azteca, la ciudad era un lugar de peregrinación y se identificaba con el mito de Toyán, el lugar donde se creaba el sol. Teotihuacán es una de las atracciones arqueológicas más destacadas de México hoy en día. Tenochtitlán. Múltiples fuentes variables y pictóricas dan cuenta de los orígenes de los mexicas y narran el proceso por el cual pasaron estos pueblos hasta la fundación de México Tenochtitlán. Uno de los más significativos es el Códice Boturini. Este archivo se encuentra inconcluso, es considerado uno de los documentos funcionales de la historia del país, ya que es el documento más antiguo de la migración azteca y la versión histórica que presenta es una de las más utilizadas para la peregrinación.